Muy buena tarde, jóvenes de tercero básico. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y vamos a especificarnos un poquito más en lo que es las migraciones hacia Guatemala y desde Guatemala. Prácticamente vamos a especificar algunas fechas y algunas situaciones que se están dando en cuanto a las migraciones. Recordemos que la migración es el traslado de una persona o de grupo de personas de un lugar a otro. Estamos hablando entonces desde Guatemala, estamos hablando de nuestro país para otros lugares y hacia Guatemala de otros lugares hacia nuestro país, porque si se da, a pesar de que nosotros pensamos de que mucho más se da lo que es las migraciones de Guatemala a otro lugar. Aquí tenemos unos datos muy importantes de la década de 1960 hasta 1994. Se movilizaron prácticamente, aquí se me fue uno más, 400,000 guatemaltecos, ¿sí? En este lapso de tiempo. Se cree que las migraciones se iniciaron en 1960 por cuestiones del conflicto armado que pasó en nuestro territorio. Entonces, todo ello como que condujo a las personas mejor salir y de alguna manera refugiarse, optar por un mejor trabajo y ayudar a las familias. Tenemos otro dato muy importante de nuestro país. En 1995 para el 2010 prácticamente aumentó. Recordábamos aquí, teníamos 400,000 migrantes. De ese número pasaron a 1,600,000 guatemaltecos que emigraron prácticamente a otros lugares por cuestión de algunos problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, guatemaltecos que van hacia el norte de América. Yo creo que la mayoría de guatemaltecos, la opción que se busca y según el estudio que se realizó, hacia el norte de América. Acá tenemos un mapa, ¿sí? Yo creo que aquí no se ve el resto, pero aquí aparece todos los continentes y todo lo que es la esfera, ¿verdad? Solo que en plano. Pero tenemos aquí de que la mayoría de guatemaltecos se moviliza hacia México, hacia Estados Unidos y Canadá, porque son los países que de alguna manera representan mejor oportunidad para las personas en cuestión de trabajo. USAID ha hecho muchos estudios. Recordemos que lo que se pretende es limitar esta movilización de las personas por cuestiones también de desarrollo, en este caso local, pero la mayoría de personas, a pesar que tienen una profesión, a veces por las mismas necesidades optan a viajar y de alguna manera, no importando el trabajo que vayan a obtener, regresar. Pero en los últimos años yo creo que han habido muchas restricciones más, en donde lamentablemente ha habido mucho celo de parte de los países, en este caso norteamericanos. Hablemos específicamente de lo que Donald Trump hizo últimamente. Recordemos que él ha limitado mucho más el acceso a la entrada al país, a pesar de las amenazas, a pesar de los retornos que han existido en el transcurso de su gobierno. Las personas siguen movilizándose y siguen con la expectativa de tener el llamado sueño americano. Lamentablemente hay muchas personas que en el transcurso de la movilización que se hace, porque la mayoría lo hacen de forma ilegal, pueden tener muchas consecuencias, como por ejemplo, ¿verdad? La pérdida de la vida, que sería una. Recordemos también, aquí están algunas causas por qué en este caso los guatemaltecos salen, ¿sí? Dice por diversos desastres naturales. Aquí podemos mencionar nosotros inundaciones, terremotos, huracanes, en donde la situación climatológica, en este caso natural, ¿verdad? Porque recordemos que esos desastres naturales nosotros no los podemos detener. Al contrario, ¿verdad? Nosotros a veces sufrimos mayormente las consecuencias
de estos desastres naturales. Entonces, por esos desastres naturales, a veces las personas se quedan sin dinero, se quedan sin recursos, se quedan sin casa, se quedan sin todo lo material. Entonces la gente, en este caso, que ha sufrido estos problemas, ha migrado para obtener de una mejor manera el recurso un poquito más inmediata para poder así que reconstruir lo que se ha perdido. Tenemos lo que son también los problemas políticos. Aquí lo que podemos mencionar entonces es los conflictos que han existido en nuestro país. Hablemos en este caso del conflicto armado interno, que lo mencionábamos al inicio, en donde las personas de alguna manera, si eran capturadas por, ¿qué les digo? En este caso, por los rebeldes, ¿verdad? Tenían que trabajar con ellos, y si eran de alguna manera capturados por los, en este caso los del ejército, tenían que prestar cierto servicio. Entonces también todo esto hacía que las personas mejor se fueran, ¿verdad? Luego tenemos los problemas sociales. Aquí yo creo que vamos a mencionar algunos, aunque se supone que es muy poco lo que está sucediendo, pero hay personas que también deciden irse del país por cuestión de extorsiones, por cuestión de amenazas, por cuestión de incluso amenaza de muerte, ¿verdad? O de algún familiar. Entonces las personas deciden mejor trasladarse a otro lugar para poder tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? En este caso yo creo que sí se da, muy poco, pero sí se da. Entonces estas serían algunas de las causas por qué los guatemaltecos migran hacia Norteamérica, porque también podríamos decir, pero no solo existen guatemaltecos ahí, no, pero para una mejor calidad de vida, en este caso a nivel, en este caso de mayor número, podríamos mencionar esto, porque se ha establecido, según también USAID, ¿verdad?, que más ha existido lo del sueño americano. Entonces, por eso muchas personas viajan a Norteamérica para tener una mejor calidad de vida. Hoy en día quizás hay guatemaltecos que viven en otros países, pero según el estudio que se hizo, el mayor número de migrantes en Estados Unidos incluso es de origen guatemalteco. Entonces, es por ello que se ha encontrado esta gráfica que tenemos en este lugar. Guatemala recibe a migrantes. ¿Cómo así? Si los guatemaltecos salen, ¿por qué vienen otros? Recordemos que Guatemala, la economía que tiene no es tan baja a comparación de otros países. Lamentablemente, hay guatemaltecos que deciden salir y otras personas de otros países que están en otras situaciones incluso un poco más críticas deciden quedarse en nuestro país. Como por ejemplo, aquí tenemos la nacionalidad de algunas personas. Por ejemplo, los nicaragüenses, salvadoreños. En este caso estamos hablando de los países centroamericanos que están sufriendo mayor conflicto económico ahora en su región, y no solo económico, sino también sobre la seguridad social y sobre lo que son problemas, en este caso, sociales, ¿verdad? Entonces, estos son los países, el grupo de personas nicaragüenses y salvadoreños que han venido y que se han establecido. Y como recuerden ustedes de que hay un convenio centroamericano, entonces los que son parte de Centroamérica pueden venir a nuestro país, y Guatemala de alguna manera proveerles ciertas comodidades para que también ellos puedan desarrollarse en nuestro lugar. Ahora, con lo que ocasionó el año pasado, recordemos sobre el convenio que se hizo del país seguro, entonces yo creo que los retornados son aún mayor, en donde algunas personas deciden quedarse y otras deciden regresar al lugar de origen, pero tenemos esta situación. También tenemos a colombianos, venezolanos, sirios, árabes y asiáticos. ¿Por qué ahora existen estas personas viviendo en nuestro lugar? Recordemos que ellos migraron por problemas también, en este caso políticos, en donde existen guerras, en donde existe hambruna, en donde existe algún límite. Entonces las personas deciden salir y migrar hacia nuestro país. Y es por eso decimos, ¿verdad? Migración desde Guatemala y hacia Guatemala, porque sí existe. Acá tenemos otra gráfica. Yo creo que el año pasado era un tema muy sonado, incluso al inicio de este año se mencionaban sobre las caravanas de los migrantes.
¿verdad? En donde muchos pasaban por nuestro país y se han establecido en este lugar y otros continúan su camino. Recordemos los problemas que han existido en las fronteras, en donde no los dejan pasar, en donde los son retornados, en donde las personas han sufrido demasiado. Esta imagen nos representa ese lapso que las personas han sufrido. Entonces las migraciones es algo que se va a seguir dando, eso no es algún cambio, pero lo mejor es hacerlo legalmente porque de alguna manera uno obtiene ciertos beneficios y cierta protección. Entonces, lamentablemente, las mismas necesidades del ser humano nos hacen hacer esto. Entonces, espero que nos haya quedado un poquito claro y sobre todo entender, ¿verdad?, la situación en cuestión de números que está pasando aquí en nuestro país. Nos vemos en una próxima clase.